El enemigo de Colombia no es Petro, ni es Uribe. Lo que necesitamos es combatir al Clan del Golfo, someter al ELN, que nos recluten jóvenes, que no extorsionen los comercios, que tengamos seguridad, que podamos por la buena traer inversión para generar empleo. Hola, ¿qué tal, amigos del podcast Cara a Cara con Jean-Pierre Serna? Hoy tendremos una invitada especial, candidata a la presidencia de la República, alcaldesa de la capital del país, la primera mujer elegida como alcaldesa en el segundo cargo más importante de elección popular de Colombia. Ya vamos a entrar a conversar con ella porque viene a hablar de frente y sin tapujos. Claudia López, bienvenida al Run Run Político. Jean-Pierre, muy querido, mil gracias por la invitación y un saludo para toda la gente que nos ve y nos escucha. ¿Cómo ve el país? Jean-Pierre, yo llevo desde febrero recorriendo Colombia en esta nueva etapa porque lo he recorrido muchas veces, pues arrancaba carro con mi papá de pelada y nos íbamos a conocer el país de senadora, lo conocí mucho y ahora en esta etapa veo como una doble cara de Colombia. Por un lado, cosas que me producen mucho optimismo, mucha ilusión y en general tengo una visión optimista de que vamos a salir de este momento un poquito amargo y trancado porque la gente está trabajando, viendo cómo sale adelante, sabe que cuenta con poquito apoyo. Entonces la gente innova como puede, vende sus empanaditas, abre su negocio, busca otro mercado, tal. Pero hay otra cara de Colombia que está amarga en un doble sentido. Por un lado, preocupada por los temas de seguridad, hay un deterioro como donde uno pasa. En Barranquilla, el tema de la extorsión, fui a Soledad, bueno, la mitad de la zona comercial cerrada por cuenta de eso. En Cali he ido 3 veces y 2 de esas 3 ha sido después de unos bombazos pues que matan gente en la ciudad, la extorsión también y el secuestro incluso en zonas de los llanos orientales. Entonces, esa es como una preocupación de zozobra y de angustia de la gente a donde uno vaya. El tema de salud es como otro tema común que tiene angustiar a la gente. He hablado con gente haciendo fila a 5 de la mañana, no le entregan el medicamento, le dilatan su tratamiento. Entonces, esos 2 temas es como, joder, en esto ya habíamos mejorado y ¿por qué estamos echando para atrás otra vez? Y de resto, cada región tiene sus peculiaridades de oportunidades que generan optimismo y de problemas. Pero en general, Jean-Pierre, yo soy optimista sobre el futuro de Colombia, porque creo que si logramos salir de este momento un poco de frustración por el cambio que pudo haber sido y no fue, pero también de concretar las oportunidades de Colombia en empleo, en trabajo, en seguridad, vamos a echar para adelante muy fácil, porque hay una situación ahí como contenida por zozobra, por miedo, que una vez haya un poquito más de, bueno, se acabó el desorden, vamos a enderezar el cambio, vamos a enderezar el rumbo y vamos a echar para adelante. Yo creo que una vez esa combinación de carácter con firmeza, pero también de liderazgo con cuidado que tenemos las mujeres, llegue, la cosa se estabiliza, se cambia, la gente sabe que tenemos un futuro, un rumbo y hay más propósito de unidad para echar para adelante. Usted apoyó al presidente Petro en el 2018 como candidato. Incluso de allí quedó, digamos, plasmada una imagen que se ha vuelto icónica. Sobre todo ayer. Las tablas. Estos días, así es, las tablas donde él prometía no convocar a una asamblea constituyente, que era uno de los grandes temores de la gente en el país frente a la candidatura de Petro en el 2018. Luego, incluso un trino de Petro que fue el día 8 de junio del año 2018, donde dijo que esas tablas las iba a tener en el despacho presidencial. Parece que se le perdieron. Y después apoyó a Gustavo Petro. Debió votar en la caneca. Seguramente. Después apoyó a Gustavo Petro en el año 2022. Y siendo usted alcaldesa de Bogotá, creo que todavía era la alcaldesa de Bogotá en el 2022. Sí, claro. Sí, era alcaldesa de Bogotá. Entregó el poder usted o terminó el periodo en el 2023, 31 de diciembre. Decía que exclamaba como, hombre, por fin ganó una alternativa distinta a lo que siempre había estado planteado en el país. ¿Usted no siente un poco de responsabilidad política por haber votado, apoyado a Petro, que ha dejado este país descuadernado? No, Jean-Pierre, para nada. Yo soy una ciudadana común y corriente. Claramente tú no me conoces bien y seguramente mucha gente que nos está escuchando tampoco. Yo soy la hija de una maestra, Jean-Pierre. A mí no me han regalado nada en la vida. Yo me he ganado todo a pulso, con carácter. Yo soy la hija de una maestra, la mayor de 6 hermanos. Yo llegué aquí por carácter, por amor y por buena educación.
estudiando con un crédito del ICETEX. Y a mí no me ha temblado nunca la mano ni la voz para defender a la gente más humilde y excluida del sistema político. Yo fui senadora, déjame darte este dato, fui senadora en el 2014. La gente como yo, o indígenas, o afros, o trabajadores, o que no veníamos de la cuna de nadie, ni éramos hijos pues del político no sé qué, o de la maquinaria no sé qué vaina, éramos apenas el 13% del Senado. Los demás son unas maquinarias políticas o los hijos del exministro, el expresidente, el ex... Y resulta que la gente como yo somos el 90% de la población. Y nosotros nunca vamos a tener una democracia estable si la mayoría de la gente está excluida del sistema que lo representa. Entonces, yo he votado por el cambio desde que tengo uso de razón, desde que tengo 18 años. Y en el 18 y en el 22, en ambas ocasiones, como ciudadana, yo hubiera preferido el cambio con Mockus. Mockus es el único mentor político que yo he tenido. Las famosas tablas a las que te refieres son una de esas ideas creativas de Mockus que dijo, tenemos que hacer un símbolo, tú sabes que él es el hombre de los símbolos. No pasó, pues Sergio o Mockus a la segunda vuelta, pasó Petro contra la derecha. Vamos a apoyar a esa derecha, pero vamos a decirle a Petro que tiene que contenerse, hombre, que tiene que concentrarse en cuidar a la gente, no en atemorizar a los empresarios, no en expropiarlos, no en cambiar la constitución, no, que se concentre en los beneficios sin que haga locuras. Y lo mismo volvió a pasar en el 22, yo era alcaldesa, así que yo no hice campaña ni nada por el estilo, simplemente fui, voté y no fui hipócrita, Jean-Pierre. Yo hubiera podido quedarme callada y decir, no, como yo soy alcaldesa, no digo por quién voté, nada. No. Yo soy una mujer frentera. No tengo problema en decir, yo he votado por el cambio toda mi vida. Y lo que lamento hoy es que esa ilusión de cambio no se haya cumplido. Que estemos en esta zozobra, en este tema de la seguridad echando para atrás, que era el talón de Aquiles obvio de la izquierda. En general, en la izquierda la gente no duda que le importa la justicia social, la lucha contra la pobreza, la protección de los más humildes. Lo que tenía que demostrar era que era capaz de manejar la seguridad y la economía también como maneja los temas ambientales, con tanta certeza y asertividad como maneja los temas de lucha contra la pobreza. Y eso fue justamente lo que Gustavo Petro no entendió. Y se dedicó a hablar más que hacer, dejó de deteriorar la seguridad, la situación económica. Entonces refuerza el prejuicio. Esa gente no sabe hacer eso. Yo, en cambio, Jean-Pierre, goberné. Goberné después de Colombia. Lo más grande de reto que alguien tiene para gobernar en Colombia es Bogotá. Somos 8 millones de colombianos, la ciudad más grande. Es el 25% de toda nuestra riqueza económica nacional. Si Bogotá se estanca, Colombia se estanca. Y me tocó enfrentar la pandemia, el COVID, la quiebra económica, se triplicó la pobreza, se armó una polarización y un estallido social enorme, o sea, la gente no tiene con qué aguantar, la gente vive alcanzada, ya mira, así es como vive más de la mitad de los colombianos, alcanzado. Cualquier emergencia, que tú no puedas trabajar 2 días, que pierdas tu empleito y te vas a la pobreza en minutos. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia no es el cambio, yo creo y sigo creyendo en el cambio. Y si la derecha me va a facturar eso, me tiene sin cuidado. Yo soy lo que soy y no me avergüenzo. No me avergüenzo de ser la hija de una maestra, no me avergüenzo de querer el cambio, no me avergüenzo de querer la inclusión. La diferencia es que yo goberné y pude hacer la mayor inversión en educación, en las mujeres, pero también sacar proyectos grandes adelante como el metro. Y así como me enfrenté a Duque para decirle, mira, tú tibio, te está quedando grande la pandemia, vamos a liderar el cuidado de la gente. Hay que hacer una cuarentena, hay que enseñarle a la gente cómo vivir en esta cuarentena. También cuando llegó Petro, por quien había votado, y vino a parar el metro de Bogotá, le dije, no, mi lindo, vamos a parar esa Petro, no al metro de Bogotá. Las obras no son de los gobernantes, son de la ciudadanía. Esto para decirte que votar por uno o no votar por el otro no me ha quitado el carácter para defender a lo que yo tenía que hacer, sacar a Bogotá adelante. Trabajé con los empresarios. Perdimos 1 millón de empleos en la pandemia, sí, mira, de sopetón, en meses. Y eso obviamente triplicó la pobreza en Bogotá. Y 4 años más tarde, gracias a haber sacado el metro adelante, las manzanas del cuidado para las mujeres, las becas de educación para jóvenes, los programas de apoyo a los microempresarios, grandes y chiquitos, recuperamos 1.300.000 empleos.
dejamos a Bogotá con el menor nivel de pobreza monetaria de su historia y también con el menor nivel de pobreza multidimensional porque la gente tuvo mejor salud, mejor educación y fue echando para adelante. Entonces, por eso mi frustración, porque yo digo, yo sé que gobernar es difícil. Sé que hay gente que lo sabotea a uno, no, toda esa clase política tradicional y de derecha no te dice, ay, bueno, no, nosotros hemos gobernado 200 años, tú vas a gobernar por primera vez, te vamos a ayudar. No, te vamos a ayudar, no. ¡Ta! A ver cómo te sabotean, te paran. Pero habrá alguien peor que Petro saboteando un gobierno. Porque recuerde que Petro incendió el país. Posiblemente no, de acuerdo. Y entonces no, todo en la vida se paga, podríamos decir también. Sí. Y eso demuestra que esos dos extremos, que prefieren matarse entre ellos, ¿no? Sabotearse, que nunca van a aceptar que alguno de ellos tiene una buena idea, que nunca van a aceptar que han hecho cosas útiles que hay que continuar, que a uno no se le quita nada con reconocer. Un opositor mío de derecha, Enrique Peñalosa, contrató el Metro Bogotá. Y yo no llegué a sabotear el metro porque lo había hecho Enrique, que era derecha, que era mi opositor, que es uribista. No, Enrique puede ser mi opositor, pero el metro es de los bogotanos y yo lo cuidé. Y cuando llegó por el que yo sí voté a pararlo, le dije, no, mijito, no, Bogotá se respeta, vamos a echar esto para adelante porque el metro ni es tuyo ni es tuyo, es de todos. Pero también le dije a esa derecha, mira, esto no es solamente los temas de seguridad, aquí hay un tema de desigualdad real. Ustedes no pueden ser tan ciegos. Es que 8 millones de colombianos no tienen agua potable. Es que 1 de cada 3 no tiene 3 comidas al día, sino 2. O sea, eso no es un invento de Petro. Esa es una realidad de millones de colombianos. Ustedes no los pueden desconocer. Al contrario, entre mejor les vaya a ustedes, más generen empleo, mejor también les va a ir a ellos. Entonces yo soy una mujer que produce, que tiende puentes, que es práctica, pragmática, como somos las mujeres, que hacemos mucho con muy poquito. Y esa es la historia de por qué votar por el cambio y por qué creo que en vez de echar para atrás, sabotear, la seguridad va mal. Petro claramente es mejor agitador que gobernante y eso es parte de lo que le da viabilidad política, pero de lo que le da ineficacia como gobernante. Y lo que tenemos que hacer, creo yo, es salir de eso. Este país prefirió irse a una guerra. Las élites de este país prefirieron irse a la guerra, prefirieron aliarse con los narcoparamilitares, prefirieron causar 8 millones de víctimas en desplazamientos y en masacres que permitir que existiera un gobierno de izquierda, hasta que no lo pudieron contener más. Y Colombia, como todo el resto de países de América Latina, tuvo un primer gobierno de izquierda. Por ahí teníamos que pasar. Lamento que no haya salido bien, pero bueno, ya pasamos. Y yo creo que podemos seguir defendiendo las causas de justicia social, de igualdad, pero también de seguridad, pero también de empleo y de trabajo, y que esa combinación de soluciones prácticas para la vida de la gente es lo que va a sacar a Colombia adelante. Claudia, pero ¿usted no considera que en estos momentos de alta polarización, con un presidente que parece más preocupado por la campaña que por gobernar, por una derecha que está buscando el rumbo a través de un candidato presidencial que pueda generar la unidad de ese sector político, se cierra un poco la ventana para el centro porque de alguna manera se polariza el debate y toman protagonismo son los parciales del presidente y los parciales de la derecha? ¿No le preocupa eso a usted para seguir en campaña? No, para nada. ¿Por qué? Porque eso se ve mucho en el mundo digital. Esas bodegas, ¿no? Es el uribismo contra el petrismo, Abelardo y Vicky contra los otros. Yo lo voy a meter a usted a la cárcel y yo lo voy a extraditar y además pagan billete, ¿no? Para que eso crezca y se vea y tenga más likes y más vistas. Entonces, en ese mundo, que es un mundo ficticio, la calle no es así. Salgan a una calle de Barranquilla. La gente puede ser petrista o no. La gente de Barranquilla es mucho más bacana, se la lleva suave. Y eso es parte de lo que hace que la región Caribe sea como el termostato de Colombia, como, ey. Están pasando de piña, pues, están calentando mucho, ¿sí? Y yo lo veo en la calle. En la calle hay gente que me dice, óyeme, tómala suave con Petro, le estás dando muy duro, no sé qué. Y hay gente que me dice, no, vea, yo la respeto, pero yo ya firmé por Abelardo. Pero suave.
pero suave, con su avena, con buena energía, ¿sabes? En cambio, las redes no son así. Y en cambio, yo sí creo. A mí no se me quita nada. De hecho, he propuesto como candidata a Jean-Pierre que como estamos en una situación tan difícil, hay poca plata en el gobierno y hay un desafío de seguridad tan grande. Hay que volver a cobrar una contribución específica para la seguridad que paguen los 5.000 más pudientes de Colombia. Eso lo hizo Uribe en el 2002 y eso sirvió. Mejoramos el ejército y la fuerza pública y combatimos a las FARC y por eso se desmovilizaron. Eso estuvo bien. Se pasaron de piña, como dicen aquí, y mataron pelados, los disfrazaron de falsos positivos, cambiaron la constitución para atornillarse en el poder. Entonces, lo que no hay que hacer es ese abuso de poder. Pero que esa contribución y la seguridad mejoraron, sí, y hay que volverlo a hacer. Como tampoco me cuesta reconocer que Petro es el gobierno que más le ha entregado tierra a los campesinos, semejante deuda histórica. Este país lleva desde 1948 tratando de hacer una reforma agraria. Entre Duque y Santos le entregaron como 30.000 hectáreas a los campesinos. Petro le ha entregado 700.000 hectáreas a los campesinos. De ese tamaño es la diferencia. Y eso hay que continuarlo, es una deuda histórica, pero no es solo tierra, ¿no? Es agua, es carreteras, es crédito, para que la gente pueda vivir de su trabajo en la tierrita, produciendo nuestro alimento. Destrabó el tema férreo, por ejemplo. Hizo pues la concesión del tema férreo de Dorada a Chiriguaná, y eso va a permitir que no sea solamente Chiriguaná-Santa Marta, sino que le sirva más al Caribe, reduzca costos logísticos, en fin. Tampoco se me quita nada reconociendo que eso va bien y que lo podemos continuar, pero que la paz total ha sido un desastre, que toca es enfrentar a las bandas criminales. Entonces yo sí creo, y esa es una habilidad, te lo digo con toda claridad, que tenemos las mujeres, ¿no? Menos ego y menos vaina, pues usted ve las discusiones entre Uribe, Petro y Trump y es quién lo tiene más grande, pues no, el ego más grande. Señores, un poquito de sentido común, que el más grande ahí se llama Trump. Y si nos la llevamos mal con ese man, nos jode a nosotros. Y le pone aranceles a Tecnoglass, y le pone aranceles y costos a las mujeres que trabajamos produciendo flores, que exportamos a Estados Unidos. Entonces esta discusión no es de quién lo tiene más grande, sino de quién tiene la cabeza más sensata y más estratégica para controlar a ese man para que no nos joda, pero para que nos ayude a recuperar la democracia en Venezuela, pero para que nos ayude a generar más empleo en Colombia. Y eso es lo que nos va a ayudar también, no solamente fuerza, sino más trabajo legal nos va a ayudar a combatir el narcotráfico, para que esa gente no nos joda, no reclute los hijos de sus familias, no se tire la economía legal. Entonces las mujeres tenemos esta capacidad de tender puentes en vez de volarlos, de hacer mucho con muy poquito. Yo goberné la chequera más grande de Colombia. No tengo un solo escándalo de corrupción. Y esa es otra diferencia entre el gobierno Uribe y el gobierno de Petro. No se suponía que este era el cambio, que no iba a haber el clan de los Torres, ni los Royce y los Benedettis, ni la misma clase política tradicional, ni robarse la plata, la gestión de riesgo para comprar políticos. No se suponía que eso era lo que iba a cambiar. A mí eso como me irrita, me enerva la sangre. Pienso en cuando marcaba el tarjetón y digo, joder. No fue por eso que yo marqué el tarjetón. Pero tampoco era un tarjetón, Jean-Pierre, donde por primera vez estaba una mujer negra, iba a votar en blanco. Si me hubiera caído en la mano, no hubiera podido dormir el resto de mi vida. Entonces sí, toda primera vez no sale bien, la gente necesita aprender, necesita experiencia. Y sin duda eso les hizo falta aquí, ¿no? Mucha carreta, poca experiencia, poca humildad para atraer a gente buena, así no piense como ellos, pero que sabe gobernar, que les hubiera ayudado a producir mejores resultados para las cosas que ellos mismos querían hacer. Entonces yo creo que las mujeres tenemos esa combinación de humildad, de carácter, de trabajar en equipo, de administrar cada pesito, de transparencia. Y yo invito a las mujeres del Caribe, de Barranquilla, de todo Colombia, a que nos unamos como mujeres, como familias, como regiones y echemos para adelante. Y eso, las mujeres, nuestras familias, nuestras regiones, somos mayoría. Esa pelotera entre Uribe y Petro, magnificada por las redes sociales, esa gente es mucho ruido y poca gente, mucha palabrería y poco resultado. Nosotros lo que necesitamos es recuperar el sistema de salud para que haya mejores medicamentos y no los vuelvan a entregar. Nosotros lo que necesitamos es que la gente más pudiente pague esa platica para que tengamos mejor fuerza pública, más tecnología y nos dejen de joder con la extorsión. Nosotros lo que necesitamos es recuperar la economía,
volver a explotar petróleo, gas, carbón, agua, sol, viento, todo eso que tiene esta tierra, para que las tarifas de energía bajen en Barranquilla. Y si bajan para los hogares, bajan para las fábricas y los industriales. Entonces más gente se va a localizar en este mar maravilloso que está más cerquita de Estados Unidos que México. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle a Trump. ¡Ey! Mira, más bien, una vez recuperemos a Venezuela y con la energía del Caribe, manda a tus empresarios acá para la zona Barranquilla, a la zona franca. Y desde acá podemos exportar más cosas, más baratas, tu tecnología, con nuestra gente bacana, pila, preparada. Y con esas dos cosas competimos con el resto del mundo, con China y con los demás. Ese es el tipo de conversaciones concretas y prácticas que hay que tener para gobernar y sacar adelante al Caribe y a Colombia. Usted tocó el tema del sector minero energético, ahorita con la producción de energías y la transición energética que nunca llegó. Yo he visto varios videos en redes sociales suyas en donde una vez dijo que no estaba de acuerdo con el fracking, pero después dijo que sí al fracking. Explíquenos su posición, no solamente frente al fracking, sino frente también a la explotación de carbón. Recuerde que hoy el corredor carbonífero del Cesar, que tiene, digamos que el peso de la explotación del carbón es casi el 100% del PIB de esos municipios, me los recorrí todos. Están Me lo recorrí en todo. la más completa miseria, en la más completa ruina, están condenados si Petro continúa con su política. ¿Cuál es la política de Claudia López frente a esta visión Pues de la industria el mineroenergética? fracking, para que la gente nos entienda, es una técnica que se llama exploración no convencional de petróleo y gas. Básicamente, el petróleo se ha explotado así toda la vida, ¿no? Metiendo Taladro. un taladro así. Y este lo que hace es, además del taladro, mete unos químicos y un agua, reinyecta agua y hace este movimiento para que salgan gases y petróleo. Esa técnica es relativamente nueva, Jean-Pierre. Cuando yo era senadora en el 2014, pero usamos esa técnica en Colombia. Y esa técnica la había usado Estados Unidos y había tenido muchos efectos al principio. Producía temblores. Esos químicos contaminaban el agua. Entonces contaminaba aguas superficiales. Había tenido muchos riesgos ambientales en zonas como Pensilvania en Estados Unidos. Entonces yo dije, yo creo que deberíamos tener cuidado, no usar todavía esa tecnología hasta que no veamos realmente si mejora o no. ¿Cuál era la ventaja? La ventaja es, estaba cayendo el precio del gas en picada, abarató el gas, abarató el petróleo y por lo tanto abarató las tarifas de energía en Estados Unidos. Entonces, claro, eso muy bueno, pero tenía estos riesgos. Entonces yo dije, yo creo que no deberíamos hacerlo hasta que no tengamos mejores estudios. ¿Qué ha pasado hoy 10 años después? Que Estados Unidos usó esa tecnología a tope. Estados Unidos empezó con 1000 pozos, sobre todo en Pensilvania. Hoy tiene 1,5 millones de pozos en todo el sur de Estados Unidos usando esa técnica. Ya evolucionó, ya no usa químicos que contaminan, sino biodegradables. Ya no produce tanto sismo, ¿no? Porque mejoró la tecnología. Entonces La yo dije, perfeccionó. bueno, perfecto. Mejoraron la tecnología, menos riesgos ambientales y energía barata. Eso es lo que necesita Colombia. Y sin embargo, con todo eso estoy diciendo, hagamos los pilotos de fracking. Yo pasé por Puerto Wilches, en el Magdalena Medio, que es donde está propuesto hacer esos pilotos de fracking. Hablé con los sindicalistas de la USO, que es el sindicato de Ecopetrol. Ellos están de acuerdo con hacer esos pilotos. Ellos que son los que conocen mejor la industria, pues porque trabajan en ella. Dicen, estamos listos, podemos hacer los pilotos. Y medimos aquí, una cosa puede ser la geología de Estados Unidos y otra cosa puede ser la de Colombia. Y hagamos los pilotos, porque si nos funcionan como allá y logramos no tener mayores riesgos ambientales y que caiga la tarifa de gas y que caiga la tarifa de energía, Dios mío, eso es una bendición para Barranquilla y para el Caribe, ¿verdad? Entonces yo sí creo que tenemos la mejor tecnología hoy para hacer esa técnica y abaratar las tarifas de energía. Y por eso le digo al Caribe y a Colombia, hagamos los pilotos, estamos listos. Ya los otros hicieron esa tarea. En el carbón, yo nunca he estado de acuerdo con que lo paren. Yo recorrí toda esa región, mira, arranqué mi correría en mi casita, mi carrocasa, la Imparable. Empecé en Barrancabermeja. Entonces quería hacer esa ruta para hacer pedagogía en Colombia, para explicar mi propia posición.
Fui a Barranca Bermeja y dije, miren, ¿cómo es de fácil hablar paja en Bogotá y decir, paren el petróleo? Vayan a Barranca Bermeja, que ha sido la capital del petróleo durante 100 años en Colombia. La gente se quedó sin ingresos, ya no puede ahorrar para mandar a sus hijos a la universidad, ya no puede pagar lo que pagaba antes en arriendo. La ciudad recibe menos impuestos, entonces hay unas obras que se han quedado tiradas porque no hay con qué terminarlas. O sea, como es de fácil decir, paren el petróleo, paren el carbón, vayan a la Jagua. Ahí está la Jagua y Becerril. Becerril todavía tiene una mina. Hacia el lado de Chiricaná o hacia el lado de la Jagua de Ibirico, más arriba en Guajira, ya no está la mina. Y entonces ya no hay unos ingresos, y hay unas obras que se quedaron tiradas. Y hay mucha gente que se quedó sin empleo. Gente que en Becerril, en la Jagua, en Guajira me decía, mire, yo me ganaba 4 millones de pesos trabajando allá. Hoy estoy de mototaxista y no logro llegar al mínimo. Y yo no me voy a parar, todo trabajo está bien, yo aquí estoy dándole. Pero es una pérdida grande. Yo antes estaba listo, podía mandar a mi hija a la universidad y que le fuera bien y que tenga autonomía y que eche para adelante mi niña. Ahora no puedo, no me va a alcanzar. Para la siguiente pelada, la más chiquita de la familia, no me va a alcanzar. Y nadie me repuso esto. Nadie me repuso otro trabajo igual de bien pago. Entonces terminamos todo echando para atrás. Y además todo el país con energía cara. Las mujeres, que somos las que cocinamos, prendemos el gas. Si ese gas hoy, con el que tú cocinas, está 3 veces más caro. Porque en vez de producirlo en Colombia, lo estamos importando más caro. ¿Eso qué sentido tiene, por favor? Entonces, digo yo un poco al estilo caribeño. La palabra era transición, poquito a poco, ¿verdad? Porque nuestra principal prioridad es sacar a la gente de pobre. Esa es la principal prioridad de Colombia. Estados Unidos no, porque Estados Unidos ya es rico, ya casi no tiene pobres. Nosotros tenemos mucha gente en pobreza, mucha gente sin alcantarillado, mucha gente sin salud, sin educación. Y sin energía barata no salimos de pobres, tengamos eso claro. Sin energía barata no salimos de pobres. Entonces, hay que concentrarse en hacer esa transición, pero el presidente Petro lo que entendió fue sopetón, no transición. Y nos paró de sopetón el carbón, nos paró de sopetón el petróleo, y ahora tenemos tarifas y energía más cara y más pobreza. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Necesitamos mucha energía confiable, que no haya apagón. No hay la energía más cara es el apagón. Se te daña el electrodoméstico, se te daña la nevera, te toca prender una vaina con diésel que contamina mucho más para tener luz en la casa. Entonces, necesitamos evitar el apagón como sea y bajar las tarifas de energía como sea. Y para eso necesitamos explorar carbón, petróleo, gas, viento y sol. Entonces, ¿qué les propuse? Por ejemplo, aquí estaba en Fenalcarbón, que vine a ese congreso. Les dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Integremos las fuentes de energía. En vez de poner a pelear el carbón con el sol, integremos los proyectos. Vamos a hacer una convocatoria. El que me produzca gigavatios o megavatios de energía usando sol y usando viento, que hay muy buen sol y viento en el Caribe, puede usar de respaldo carbón. El respaldo quiere decir por si acaso. Yo tengo ahí mi térmica por si acaso esto no me funciona. Entonces, integramos las fuentes de energía en vez de ponerlas a pelear. Y bajamos los costos. Esa es mi posición y la he explicado porque, claro, bienvenido al mundo de las redes. Entonces, de mala fe, sacan los 30 segundos de hace 10 años sin ningún contexto y los 30 segundos de hoy y lo unen y dicen, sí, ve, incoherente, camaleona, no sé qué, y pautan el video y no sé qué ver. Y esa vaina no te bajó el gas. Te da likes. Ahí la gente vive así, que es como el nuevo fentanilo de este siglo, es hacer así. El scrolling. ¿No? El scrolling. Y se presta para eso, pero yo digo, no pasa nada, hombre, la verdad siempre brilla. Yo explico esto, la gente por donde yo pase entiende, dice, ah, ok, energía barata, sí, eso es lo que yo necesito. O sea, ¿qué hay que hacer para eso? Integrar los recursos, carbón con agua y viento, ok. Explorar esa técnica que ya usaron los gringos y les abarató el gas, bueno, pues ensayemos aquí, si nos va bien, la usamos, si el piloto no arroja buenos resultados, pues no la usamos. No nos metemos pues a la loca. Esa es mi posición. Claudia, usted comentó hace poquito en esta entrevista que estudió gracias a un crédito de ICETEX. Yo también estudié gracias a un crédito de ICETEX y muy contrario a lo que manifestó esta semana el ministro de Educación,
que Qué arrogante, ¿eh? en vez de alguna manera agradecer el crédito de ICETEX, estuvo lanzando todo tipo de críticas porque le estaban cobrando y es que ICETEX nunca regala, ICETEX presta, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo hacer para volver por la senda de convertir a ICETEX en ese banco que sirva como la gran esperanza a muchos padres de familia y muchos jóvenes que no tienen la posibilidad de ingresar a una universidad? Jean-Pierre, mira, a mí me sorprende porque ni Duque ni Uribe se atrevieron a quitar el subsidio a las tasas de interés del ICETEX. El gran reclamo, uno de los grandes logros del movimiento estudiantil que marchó en el 18, en el 19, fue ponerle tasa cero a los créditos del ICETEX, que lo subsidiaran. Oye, me llegó Petro, el presidente de los jóvenes, del pueblo, y le quitó el subsidio a las tasas de interés del ICETEX. Si a mí me hubieran quitado cuando yo estudiaba a ti, y pagábamos una cuotica de unos 300, 400 mil pesos, y nos hubiera quedado la cuota en el doble, hasta de pronto no podemos terminar la universidad. Pero es por sectarismo, es o ICETEX o universidad pública. ¿Por qué o? ¿Por qué no podemos tener universidad pública y crédito subsidiado del ICETEX y becas de educación superior y SENA? ¿Por qué tiene que ser o? Esa es la misma pendejada en Bogotá. Metro o Transmilenio. No, ¿por qué no podemos tener metro y Transmilenio y ciclorrutas y trenes de cercanías? Pero es que bienvenido al sectarismo. Es o universidad pública o muerte. No, hombre. No. Y yo te digo, cuando uno combina las cosas, eso fue lo que yo hice en Bogotá. Entonces me decían los pelados estudiantes, es que el problema de las becas es que es como eso de ser pilo paga, que le quitó plata a la universidad pública y pagó la matrícula de las universidades privadas carísimas, y entonces eso fue en desmedro en la universidad pública. Y yo dije, bueno, déjame revisamos el tema. Entonces, por ejemplo, revisamos ser pilo paga y en efecto, porque ¿cuál es la competencia desleal de ser pilo paga? Que le sirvió a muchos jóvenes. Le sirvió a 20.000 jóvenes. La diferencia era que a la universidad pública le decían, ¿cuánto le cobras tú de matrícula a ese pelado? Claro, la universidad pública cobra una matrícula muy bajita porque está subsidiada por los impuestos de todos. Entonces el pilo pago le pagaba a la universidad pública la matrícula pública y a los Andes la matrícula privada. Los pelados tenían razón. Dijimos, no, paguémosle a la universidad pública lo que le cuesta el cupo. Pues claro, ella cobra de matrícula 700.000 pesos al pelado. Pero esa no es la tarifa plena. Pero esa no es la tarifa. A la Universidad Nacional de Colombia o a la Universidad del Atlántico, ese cupo le cuesta 12 millones de pesos o 10 millones de pesos. Paguémosle eso. Se acabó la pelea. Santo remedio. Llegamos a un acuerdo con los estudiantes, con los jóvenes, con los rectores de las universidades públicas. Segunda cosa, les vamos a tomar sus cupos al precio de costo primero. Todos. Listo. Y aún así, ¿alcanzan? No, aún así muchos bachilleres se quedan sin entrar a la universidad. Decimos, ok, entonces, pagándoles a costo, cuando ya hayamos tomado todos los cupos de la pública, tomamos cupos de la privada de calidad. Nada de garaje, nada de universidades hay de políticos que venden títulos, no. Universidades buenas, de calidad, para alcanzar a que más bachilleres puedan estudiar. Ese programa se llama Jóvenes a la U. Se volvió el mejor programa de becas de América Latina. Entonces, yo construí 2 sedes de la Universidad Pública de Bogotá, como la del Atlántico, en Bogotá es la Universidad Distrital. Construimos 2 sedes, ampliamos los cupos, tomamos todos los cupos de la Universidad Nacional y la Pedagógica, tomamos los otros, becamos a 40.000 jóvenes. Ser Pilo Paga, en los 8 años de Santos, en todo el país, becó a 20.000 jóvenes. Yo como alcaldesa, en 3 años, bequé a 40.000 jóvenes solo en Bogotá. De ese nivel fue el esfuerzo que hicimos, porque se necesita, porque los pelados lo necesitaban, porque nosotros no podemos seguir diciéndole a los pelados que ni estudian ni trabajan, que de malas, que se vayan a lavar baños en Estados Unidos para que además allá los humillen. Hombre, tenemos que poderlos educar aquí, trabajar aquí. Pero viste el programa trabajó con lo público, trabajó con lo privado, mantuvo los créditos del ICETEX, tomó los mejores cupos de la pública, apoyó al SENA. No es pero cuando la gente se vuelve sectaria,
sectaria como los derechos, no, solo ICETEX. Las becas y esa universidad pública de un poco de gente malandros que no estudian. O el otro, muerte al ICETEX, solo universidad pública. Dios mío santísimo, es que no dejan hacer las cosas. Entonces, yo vuelvo a mi punto. Nosotros, la mayoría de los colombianos, y mucho más los barranquilleros, y mucho más la gente del Caribe, no es así de sectaria, ni de rabiosa, ni de ciega. Oye, cógela suave, llevémonos por la ciencia. Si esto funciona, si este venía haciendo esto bien, pues hagámoslo. Si hay que enderezar el rumbo porque la paz total va mal, pues cambiémosla. A mí me aterra, por ejemplo, lo que hicieron con salud, de verdad, no sabes lo que me duele. Yo fui alcaldesa en una pandemia, Jean-Pierre. Llegó un virus que nos mataba y no sabíamos si tenía cura. Yo llevaba 3 semanas en la alcaldía y me dijeron, llegó este virus, mata masivamente, podría matar a 2 millones de personas. Y yo dije, Virgen Santísima, ¿de verdad me va a tocar esto a mí? ¿No? Tanta lucha para llegar a ser alcaldesa. Al fin soy alcaldesa. Y esto es lo que me dicen que tengo que enfrentar a las 3 semanas. ¿Y qué hicimos? Traer a los mejores científicos, a los mejores epidemiólogos y decirles, vengan, enséñenos, explíquenos, dennos alternativas que podamos adaptar a nuestra realidad. Hay que irse a una cuarentena, Dios mío, bueno, organicemos una cuarentena, nunca la hemos hecho. Pero si hay gente que si no trabaja, no come, entonces tenemos que empezar a organizar mercados y comida, solamente se nos va a morir de hambre. Y esto era lo que había que... Y Duque titubeando. No, es que no sé cómo hacer una cuarentena, es que no. Mijo. Focus, papito, que toca tomar decisiones difíciles, pero toca tomarlas. Cerrar el aeropuerto, organizar a la gente. Y ese sistema mixto que teníamos de EPS públicas y privadas nos salvó, Jean-Pierre. Nos salvó, nos cuidó a todos, nos dio unidad de cuidado intensivo cuando lo necesitamos, nos vacunó en año y medio. Y llegó Petro y dijo, no, odio las EPS privadas, las voy a cerrar, las voy a joder, no les voy a dar plata, de malas. De malas es que ahora no nos entregan medicamentos. De malas es que ahora la gente tiene cáncer y le postergan el cáncer. También yo soy sobreviviente de cáncer. Cuando tenía 43 años, me dio cáncer en el seno izquierdo. Me dijo el oncólogo, te tienes que operar ya. Ya es ya. O sea, sal de aquí. Y además me acuerdo que me cogió la cara así, ¿no? No, mira, te estoy diciendo esto en serio, ¿no? El cáncer que tú tienes tiene cura. La ciencia ha avanzado. Pero te tienes que operar ya. No hay nada más importante. No es que primero voy a ir a hacer no sé qué. No. Vas a salir de aquí, vas a pedir los exámenes, te vas a hacer esos exámenes y vamos a programar la cirugía. Entonces, cuando a ti te dicen no vuelva en 6 meses, no, te dilatan, te maman gallo, no, vaya y saque la aprobación aquí, matan a la gente. Y eso es lo que está pasando, por puro sectarismo. Porque si hay corrupción, lo que sea, pues se saca al corrupto, pero no se mata el sistema que nos cuidó en pandemia y que nos sacó adelante. Entonces, gobernar sin corrupción, con criterio, reconociendo con humildad lo bueno que hicieron los unos o los otros, continuándolo, enderezando el cambio donde no funcionó como en la paz total, eso es lo que yo sé hacer. Por eso es que yo quiero ser presidenta, no es por vanidad ni porque yo quiera ser importante, no, yo sigo siendo la misma hija de una maestra, digamos, a mí eso no se me ha subido, yo lo que quiero es servir. Y en la vida he aprendido, me he formado, he estudiado, tengo experiencia, tengo criterio, porque esto no está para primíparos, el palo no está para cucharas. Entonces, por eso es que yo estoy en esta tarea, convenciendo a los barranquilleros, a los caribeños, a los colombianos, de que salgamos de ese sectarismo, de ese extremo, de ese saboteo, nos unamos como familias, mujeres, regiones que somos y saquemos a Colombia adelante. ¿Con quién no haría alianza usted para la presidencia en el año 2026? ¿A quién no acepta? ¿Cuáles son las líneas rojas? Te lo digo más fácil y lo digo con respeto. Yo no haría alianza ni con el candidato de Petro, van a hacer una consulta, un frente, tal, listo, allá saldrá el candidato de Petro. Listo. Y lo mismo Uribe, va a organizar a la derecha, los unos, los otros, tal, va a hacer una consulta, una encuesta, vaina, bueno, toda esa mecánica de los políticos. Y al final va a haber uno de Uribe. Yo les digo, derrotemos al de Petro y al de Uribe. Ese par de manes con tal de matarse entre ellos y sabotearse no van a solucionar sus problemas concretos. Unámonos usted y yo.
Unamos las mujeres, las familias, los que creían que Petro era bueno, pero dicen, ese man no sirvió. Alguien que sepa gobernar, que enderece las cosas, que enderece el cambio, que no eche para atrás, que no joda a la gente humilde, que arregle las vainas para atrás. La gente que dice, bueno, si alguien me da seguridad, que me tortola y no pelea con los empresarios, que produzcan más empleo. Listo. Y bueno, está bien, la gente humilde necesitará sus vainas, pero que nos mejore la seguridad y que no joda a los empresarios. Yo no veo que sea tan difícil hacer eso. Eso es lo que yo quiero hacer, sacar la seguridad y la economía adelante, pero también mantener la entrega de tierras a los campesinos, mejorar la educación, mejorar la salud. Tener justicia social, seguridad y trabajo es lo que quiere cualquier persona. Eso no es gran vaina. Entonces, yo quiero aliarme con la gente que no es sectaria, que no es corrupta, que produce resultados, que trabaja y que saca las cosas adelante. Nosotros somos la mayoría y vamos a ganar. ¿Usted está preparada para un escenario en el que llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto y se encuentre con un expresidente que cuando fue presidente y cuando se supone que estaba más ocupado en las tareas más altas del Estado, se dedicaba a trinar todo el día y soltaba 20, 25 trinos y cazaba peleas con todo el mundo? ¿Se lo imagina? ¿Usted se imagina a alguien más desprogramado que un expresidente? Y ver a Petro después de las 5 de la tarde, el 7 de agosto, metiéndose con todo el mundo. Mira, Jean-Pierre, yo ya viví eso. Yo era alcaldesa de Bogotá, estábamos en una pandemia, en una crisis, y vi a Petro, de candidato, liderar el estallido social. Y decirle a los jóvenes, tome, cojan estas guantes y una molotov, se fabrica una botellita así, no sé qué, y darles visera y decirles, vayan y desen en la jeta con la policía, hágale, hágale. Ay, tan lindos ellos, ¿no? Tan lindos ellos. Cuando los hijos de Gustavo Bolívar, que financiaba eso, vivían en Miami. Ah, qué bonito. Tus hijos en Miami, la gente humilde y pobre, tú enardeciéndola para que vaya a matarse con otros jóvenes igual de humildes y pobres, pero que se llaman policías. Tan bonito, ¿no? Yo ya vi eso, yo ya vi eso. Yo ya vi el peligro de enardecer a la gente para mandar a unos hijos pobres a que se maten con otros hijos pobres. Y a mí me tocó como alcaldesa decir, no más, señores. Llevamos un mes de paro. Este es el paro más exitoso. Ya tumbaron la tributaria, que era injustísima. ¿A quién se le ocurre ponerle IVA a la comida en la mitad de semejante hambruna pues, que produjo la pandemia? O sea, eso es falta de sentido común, de tener corazón de Duque. Y por eso lo terminaron derrotando. Por no tener sentido común. Un mínimo de empatía con la gente que la estaba pasando tan mal. Pero también dije, ni para Dios ni para sus santos, señores, no van a quemar a Bogotá, no la van a bloquear, porque si bloquean la entrada de comida nos jodemos más. Y no me tembló la mano para apoyar a la fuerza pública con mesura, sin abusar de los jóvenes, es decir, desbloquean las vías porque Bogotá necesita comida. Si nos bloquean la comida que viene del resto de Colombia, ¿qué sembramos en Bogotá? Nada, nada. Bogotá no estuvo bloqueada un solo día, a diferencia de Cali. Estuvo bloqueada 100 días. 100 días. 84 muertos tuvo Cali en una semana. Un momentico. Pero tampoco para decirle a Petro, deja de ser incendiario, no jodas. Deja de ser incendiario, hombre. Esa no es la manera. No pongas a los jóvenes en este tono. Ya, mira, ya no va a haber IVA a la comida. Ya estás en tu campaña. Duque es un baboso, seguramente va a perder. En efecto, perdió. Pero bájale, que pones en riesgo a la gente. Pero es que no solo nos va a tocar ese, es que nos va a tocar Uribe al otro lado de la línea. Terrorista, narco, lo voy a extraditar, le voy a entregar su cabeza a Trump. ¿Y con eso quién come? Con decirle a Petro narco. Petro puede ser muchas vainas, pero todos sabemos que no es un narcotraficante. O sea, a ver, con amenazarse y esa vaina, no vamos a bajar las tarifas de luz. No vamos a becar más jóvenes para que estudien. No vamos a traer más empresas que vengan a la zona franca Barranquilla para generar más trabajo.
No vamos a negociar con los gringos para que no le pongan aranceles a Tecnoglass. Podemos vender más vidrio allá, que nos va súper bien. O que no le pongan aranceles a las mujeres que sembramos flores y las exportamos a Estados Unidos. Entonces, no nos va a tocar uno, nos va a tocar dos expresidentes jodiendo. Y yo por eso sí digo, tenemos que mandarles un mensaje a los dos. No jodan, váyanse a su casa, a su finca, a sus caballos, a sus nietos, a ser líderes mundiales, pero no incendien a Colombia. Que Colombia lo que necesita es trabajo, seguridad, salud, educación. No andar viéndolo a ustedes par de carajos matándose, ni hacen ni dejan hacer. Entonces yo sí creo que ese es un tipo de liderazgo mutuamente muy destructivo, que no es lo que necesitamos las mujeres de Colombia, que no es lo que necesitan nuestras familias, ni nuestros hijos, ni nuestros jóvenes. Necesitamos de salud, educación, trabajo, seguridad. Enfrentar, en vez de gastar energía jodiendo Petro, jodiendo a los que hay que joder, es a la banda de los costeños. A los que hay que joder es al clan del Golfo. A los que hay que joder es al ELN. Esos sí son enemigos. En vez de andar viendo cómo joden a Petro, cómo joden a Uribe, jodamos al crimen organizado. Esos sí son los carajos que son una desgracia. Hay que quitarles la plata, hay que mandarlos a la cárcel, hay que ponerles un fiscal antimafia que les quite la plata, que no recluten los jóvenes. Entonces, por andar en estas peleas políticas, nos distraemos de las prioridades. El enemigo de Colombia no es Petro, ni es Uribe. Ni Petro es narco, ni Uribe tampoco. Lo que necesitamos es combatir al clan del Golfo, someter al ELN, que no recluten jóvenes, que no extorsionen los comercios, que tengamos seguridad, que podamos por la buena traer inversión para generar empleo. Entonces, concentraditos en lo que de verdad es un problema, en vez de mantenernos en esta pelea mutua que destruye y no deja hacer. Oiga, ¿se compromete usted con el Caribe colombiano a levantarle la talanquera a todas las obras de infraestructura importantes que tenemos en estos momentos paralizadas? Porque Petro vino aquí en campaña diciendo que él era el presidente del Caribe y prometió un tren eléctrico desde Buenaventura hasta Barranquilla. Prometió tantas cosas, pero hoy tenemos las obras de modernización del canal del dique completamente paralizadas, porque usted sabe que la ANLA se volvió una ONG ambientalista, y ahí está Irene Vélez, y ahí está paralizado el proyecto que tiene contrato firmado, que tiene el dinero para ejecución, y está paralizado por obra y gracia del gobierno Petro. Que Caregato en La Mojana nunca se solucionó, y está el señor Carrillo, el colega Calvo Carrillo, echándole vainas a el anterior director Olmedo López. Entonces ya ni siquiera se echan vainas entre gobiernos anteriores, no, dentro del mismo gobierno, y no se ha solucionado. Está el tema de la segunda calzada de la vía Ciénaga-Barranquilla. Construyeron un puente hermoso como el puente Pumarejo, pero usted pasa de 6 carriles a 2 carriles cuando va en la vía Ciénaga-Barranquilla. Y lo peor. No, y baja de ahí, baja Sí, de Santa Marta para bajar a Fundación, para bajar de también es un Fundación para abajo. desastre. Peor, Sí. así que se devuelve un carril de ida y otro de vuelta. No, y el colmo, el puente Pumarejo se construyó porque el puente Pumarejo anterior, que se llamaba Laureano Gómez en realidad, tenía un gálibo muy bajito, Muy bajito. y por ahí no pasaban las embarcaciones. Entonces construimos el nuevo, pero el viejo no se ha podido demoler porque no hay recursos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con todo este tema si Pero el hay que Caribe destrabar, colombiano se ha convertido en ni te factor cuento. decisivo para que ustedes ganen las presidencias? Es así, pero no solamente es para ganar la presidencia, hombre, es que esto es lo que la gente necesita para poder trabajar. Mira, estuve en Calamar, cogí una lancha. Todo eso Sí. que me acaba- La respuesta corta es sí, cuenta conmigo. Pero es que así Mire como que todo está- está quedando grabado. No, cuenten conmigo para destrabar otra vez con rigor y conciencia las obras del Canal del Dique, las obras de la navegabilidad del río Magdalena, las obras de acueducto alcantarillado, que no los nombres, no son grandes obras, pero la gente está viviendo entre la mierda, eso es no tener alcantarillado. Santa Marta. Santa Marta, pero en cambio Cartagena tampoco tiene buen alcantarillado, Calamar tampoco, ¿no? Carmen de Bolívar tampoco, el Banco Magdalena tampoco, Plato, en todos estos municipios estuve, no es que me mandaron una carta, no lo vi en un tuit, fui a trabajar con la gente. Entonces sí, las cosas hay que destrabarlas. Yo como alcaldesa no te digo, cualquier barranquillero que llegue a Bogotá, ¿no? Viene una autopista norte así, pues, ¿no? Antes de llegar a Bogotá y luego ¡pum! Un embudo. Tenemos la plata, todo, y no nos lo han dejado hacer porque la ANLA tampoco ha dejado hacer la entrada de la autopista norte en Bogotá. O sea, es una cosa que ni hacen ni dejan hacer.
porque son muy sectarios y porque por tirria con los empresarios y tal, paran todo. No, yo lo que sé es gobernar y hacer. Yo saqué el metro adelante, saqué la segunda línea del metro también, conseguí la plata, está abierta la licitación. Entonces cuenten conmigo para destrabar las cosas sin sectarismo. Yo ya goberné, ejecuté, saqué obras grandes como el metro, o pequeñas pero que cambian la vida a la gente como los colegios o las manzanas del cuidado, adelante, las becas para los jóvenes. Yo soy una ejecutora, a mí sí me gusta gobernar. Yo madrugo, cumplo cita. Estuve donde nuestro amigo Jorge Cura. Dijo, Jorge, oye, al fin una candidata que llega a la hora que dice que iba a llegar, ¿no? Yo soy juiciosa, disciplinada, medio nerda. Soy estudiosa, como soy hija de una maestra, me ha gustado leer desde chiquita. Y tengo experiencia, estas caras no son gratis, ¿no? Son de estudiar, de sacar cosas adelante, de que uno adquiere experiencia. Tuve un equipo de gobierno de lujo, con gente que era de Barranquilla, de Neiva, de Cali, de Bogotá. Mi secretario de salud era de Medellín y nos cuidó en pandemia, nos sacó adelante. Y esa maravillosa oportunidad la tiene el gobierno de Colombia. Yo nunca he gobernado a nivel nacional, nunca. Pero ya goberné Bogotá y la logramos sacar adelante. Entre otras cosas porque sacamos a Bogotá de ese sectarismo. Petro quería parar el metro. Peñalosa paró el metro de que quería hacer Petro. Y entonces, ni el uno ni el otro. Hasta que finalmente, bueno, Peñalosa consiguió la plata, listo. Berraco, pues, porque conseguir 24 billones de pesos es una tarea berraca. Y lo echamos para adelante. Entonces, claro que sí, el canal del dique se necesita. El tema no es tanto ambiental, sino también cómo lo paga. Pero hay que hacer también el alcantarillado de Carmen de Bolívar. Monpós, semejante ciudad tan divina. No tiene agua 24 horas. Toda esta región tiene una oportunidad de turismo increíble. Pero si la gente abre la llave y no le sale agua, hombre. Y a orillas del río. Y a orillas del río Magdalena, el río más grande de Colombia, y no tienen agua. Entonces, son las pequeñas cosas y las grandes obras las que nos cambian la vida. Y esas pequeñas cosas y esas grandes obras, yo las hice como alcaldesa y las quiero hacer como presidenta para el Caribe, para los llanos orientales, que tiene una vía de entrada que es la vía del llano y está caída. Imagínate el rollo. Para el Cauca, para Popayán, para Nariño, que pareciera que Colombia se acaba en Cali. Tienen una sola carretera y vive bloqueada todas las semanas. Entonces, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. No hay mucha plata, por eso toca recuperar la economía, cero corrupción, bajar todo ese poco de corbatas y politiquería que hay ahí metida, para no tener que cobrarle más impuestos a la gente, solamente que la gente más pudiente nos ayude con lo de seguridad, que sí necesitamos un empujón rápido y urgente. Y la economía se va recuperando. Mira, si con este flojazo la economía está creciendo al 2,8, con más disciplina, con más trabajo, con más empresarios, con menos pelea con Trump, con más estrategia para recuperar Venezuela, crecemos al 4 o al 5. Y entonces así es como le podemos becar a tu hijo para que estudie. Es como podemos hacer una manzana del cuidado para que su merced traiga a su niñito, se lo cuidemos aquí, o al adulto mayor o a su hijo en condición de discapacidad. Y usted, mi hija, termina el bachillerato, consigue un empleo, hace un negocito, echa para adelante. Y así es como uno sale de la pobreza, trabajando. Esto no es que nadie nos va a regalar un subsidio de la nada. No, y la gente no quiere eso. Nadie quiere vivir el subsidio de un político, lo que quiere es trabajar, pero que no lo extorsione. Al final la gente le dice a uno, mire, compóngame un poquito lo de la seguridad, lo de la salud, no me ponga impuestos y trabas y vainas. Salió lo de breve. Mira, esa cosa. Creamos una plataforma para que 32 millones de colombianos, una plataforma pública, pueda hacer transferencias gratuitas. Y sale el Ministerio de Hacienda y dice, les voy a poner un impuesto a las transferencias. No, Dios mío, santísimo, o sea... Cuando al fin funciona Nequi, Daviplata, Breve, salen a ver cómo se lo tiran. Si encuentran un balín, se lo tiran. Dios mío, o sea, en vez de estar enfocaditos, no jodan a la gente. No jodan a la gente que la gente vive alcanzada. Un pesito que le cueste más una vaina, esa transferencia, la deja de hacer. Tiene menos clientes el del comercio porque le va a salir más caro. Entonces, enfocaditos, sin joder a la gente, sin meternos en peleas inútiles, y echamos para adelante. Yo de verdad estoy absolutamente convencida de eso, Jean-Pierre. Eso es lo que me motiva a hacer esta campaña. Por eso es que quiero ser presidenta. Yo ya lo hice. Todas esas cosas que les estoy diciendo, ya las hice. Ya demostré que soy capaz de hacer, de ejecutar, cero robo, cero corrupción, y sacamos a Bogotá adelante. Y con Colombia, con Bogotá, Colombia salió adelante. Si Bogotá no hubiera recuperado su economía,
Barranquilla no sale adelante porque tenemos demasiado peso en Bogotá. De hecho, parte de lo que tenemos que hacer es descentralizar más desarrollo a las regiones, que el empleo, que la innovación no se quede en las grandes ciudades solamente, que también vaya a Galapa, que también vaya a Puerto Colombia, que no sea solo Cartagena, ¿sabes? Que también vaya Carmen de Bolívar, que también vaya Magangué, que también vaya Monpós, ¿sabes? Entonces, descentralizar las oportunidades fuera de las ciudades grandes es súper importante. Y eso se puede hacer con seguridad, con infraestructura y con buena educación. Claudia López, mil gracias por estar aquí en Cara a Cara con Jean-Pierre Serna. También, muy querido, mil gracias por la oportunidad y a todos los barranquilleros, gracias por su cariño y por sus firmas. Yo independiente por firmas. Ya recogimos 800,000, vamos a llegar a 1,000,000. Gracias a todos por su apoyo, su cariño, sus recomendaciones. Entren a imparables.com.co y unámonos, mujeres de Colombia, mujeres del Caribe. Unámonos como mujeres, como familias, como regiones y saquemos a Colombia adelante. Y a ustedes, mil gracias. Y si llegaron hasta este punto de la entrevista, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Noticias BQ1, y también únanse a todas las redes del Run Run Político. Y recuerden que en el Run Run Político siempre tendremos las últimas de la política.